Derecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Muy bien, vamos a nuestro segundo y último segmento de su programa de hoy, miércoles 6 de mayo de 2020. Lamentablemente no podemos continuar con la cámara debido a fallas técnicas, ya se habrán dado cuenta en el segmento anterior, empieza a fallar la cobertura, de tal manera pues que hoy vamos a hablar a ciegas, ¿no? Pasamos a la invisibilidad. Antes ustedes eran mis amigos invisibles, ahora yo también estoy invisible. Ahora todos somos amigos invisibles, recordando al admirado Arturo Uslar Pietri. Por ahí hemos hablado del primer principio, la jurisdicción universal, el tema material, es el cual sería el objeto, los crímenes que debe contemplar, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, al menos, ¿no? Y luego hablamos pues de la competencia de los tribunales nacionales para que puedan enjuiciar a los altos funcionarios independientemente de su cargo y sin ningún tipo de inmunidad, habida cuenta de que cumplieron o mal cumplieron o simplemente desobedecieron su mandato como autoridades y fueron los autores y los determinadores de la matanza, si se tratara de un genocidio, o del asesinato, si se tratara de un crimen de lesa humanidad, entre otros crímenes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esto, porque, digamos, no habría límites para la investigación, el procesamiento y la eventual condena a cualquier oficial, independientemente, o funcionario, ¿no? No solamente oficiales militares o policiales, sino funcionarios públicos también, civiles. Entonces, bueno, el tercer principio es el de la garantía de los tribunales nacionales para ejercer esta jurisdicción universal independientemente del momento en que fueran cometidos. Inclusive los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación de la legislación sobre la jurisdicción universal. Esto es muy importante porque quiere decir que el principio de no retroactividad de la ley penal estaría, digamos, en entredicho bajo esta jurisdicción. Y esto tiene, digamos, un valor fundamental porque los códigos tradicionales tenían, digamos, principios de, no, como el de no retroactividad de la ley penal, y lo cual era justamente uno de los elementos utilizados por los criminales de guerra, los criminales contra la humanidad, para evadir las responsabilidades. Simplemente esconderse durante un tiempo en cualquier territorio, en cualquier país. Imaginemos el caso de Eichmann, por ejemplo, que se escondió en Argentina durante años, o el de Mengele, que se escondió en Brasil durante años, hasta que murió. Entonces, esperando pues que prescribieran los delitos y después reaparecían con otra personalidad, con otro nombre, con documentos falsos, o también se reintegraban en la sociedad y bueno, nada ha pasado porque el crimen había prescrito. Bajo esta norma no habría prescripción posible y si la ley se realizó después, si se sancionó, promulgó posteriormente a los hechos, tendría de todas maneras validez si se aplica retroactivamente. Ese es el tercer principio y eso es lo que dice la aplicación retroactiva de la ley penal internacional en jurisdicción universal. El cuarto principio es el de la garantía legal de que no se establece un plazo de prescripción de los delitos tras el cual no se puede procesar a la persona acusada. En otras palabras, todos estos hechos son imprescriptibles. La única norma que tenemos en nuestra Constitución sobre este tema está prevista pues, a los fines pues, de incluir este tipo de hechos punibles, pero en uno de esos deslices del constituyente también se incluyó delitos de daño al patrimonio público y delitos de drogas, ¿no? En el primer caso puede tener cierta razón este hecho, pero en el caso de drogas no tiene pertinencia, pues, porque debe haber una prescripción, aunque sea larga, pero tiene que prescribir. Pues. En razón pues del principio de no prescripción, de prescripción de todo delito territorial, de todo delito interno, de derecho común o de derecho ordinario. Que no deben garantizar que las personas sometidas a juicios de tribunales nacionales solo podrán presentar eximentes compatibles con el derecho internacional. En otras palabras,
No puede escudarse el autor material del crimen en que fue una orden de un superior, tampoco en que fue coaccionado y tampoco en estado de necesidad. En otras palabras, esto no sería circunstancias eximentes ni permisibles, ni escuchables. Tampoco sería permisible decir yo no sabía que eso no se podía hacer, yo no sabía que un genocidio o que un crimen de lesa humanidad no podía cometerse. Eso está escrito en el Estatuto de Roma y eso pues creencia general que ha habido siempre pues de escudarse en las órdenes de los superiores. Cuando hablemos con más detalle del juicio de Nuremberg, que ya quedará para el próximo miércoles, porque hoy con las instrucciones no vamos a alcanzar a ello, pero vamos a adelantar un poquito. Una de las cosas que decía Adolf Eichmann en su defensa es que él cumplía órdenes y tenía que obedecer. Inclusive hizo una aseveración absolutamente falaz, totalmente errónea, ¿no? Y falsa. Él decía que según Kant había que cumplir la ley. Lo que no advirtió, y lo que él quiso hacer creer, es que Kant se refería a las leyes morales para justificar su asunto. Y en realidad Kant lo que afirmaba respecto a la ley moral es que estaban por encima de la ley formal, de la ley legal, por llamarla de alguna manera, y por lo tanto era la conciencia la que, si en la ley te ordenaban cometer un crimen, tu conciencia, que es la ley moral, estaba por encima de ello y tú podías oponerte y tenías el deber de oponerte a la orden ilegal o inmoral, ¿no? En todo caso, pues, aunque el tema de las órdenes era todo un problema en la Alemania nazi, en el Tercer Reich, no olvidemos que uno de los más importantes líderes del nazismo, Frank, decía que las órdenes del Führer son leyes y hay que cumplirlas, ¿no? Eso es absolutamente una disposición totalmente arbitraria, extrema, radicalmente absurda y que bajo ningún punto de vista puede admitirse, ¿no? Pero eso era un poco la práctica de lo que se hacía durante el Tercer Reich. Y por eso Eichmann se escudaba pues, en cumplir órdenes. Luego hablaremos un poco más del juicio de Eichmann en Israel, porque es muy importante y arrojó muchas enseñanzas para el desarrollo posterior de la jurisdicción universal, ¿no? El sexto aspecto de esta doctrina de la jurisdicción universal tiene que ver con que las leyes deben garantizar que los tribunales nacionales pueden ejercer su jurisdicción sobre estos crímenes cuando el sospechoso o acusado esté protegido de la acción de la justicia en cualquier otra jurisdicción nacional. Por ejemplo, si la autoridad han concedido la amnistía a un sospechoso en el lugar donde se cometió el delito. Y este tema de la amnistía es muy importante porque este tipo de crímenes no pueden ser beneficiados por amnistías, por indulto, por sobreseimientos, por ejemplo, militares. No olvidemos que en el caso venezolano, por ejemplo, un sobreseimiento sobre el golpe de 1992, fue un sobreseimiento respecto de los juicios militares, ¿no? Entonces no se pudo averiguar qué pasó allí. No solamente el desastroso evento político militar que aconteció, sino peor aún, los crímenes que pudieron cometerse contra personas desprevenidas, inocentes, que fueron sorprendidas en su buena fe y que murieron por la acción violenta de esos golpes, tanto el de febrero como el de noviembre. Entonces, bajo la idea de la jurisdicción universal no podría haber ningún tipo de capacidad para indultar, para amnistiar o para sobreviver esas causas e impedir pues que se cree la memoria jurídica, con lo cual se afecta también la memoria histórica, ¿no? No olvidemos que una condición de la memoria histórica es que haya un documento, que haya un juicio, que haya una sentencia, que se determine desde el punto de vista forense y con el debido proceso que hubo una autoría respecto de un hecho y que hubo una culpabilidad de ese autor. Que el autor sabía y el autor quería cometer el hecho y sabiendo que era algo inmoral e ilegal lo cometió. Entonces, saber y querer pues, son los componentes básicos del dolo, de la mala intención de cometer el delito, ¿no? Entonces, este tipo de hechos y estos crímenes, que ya los hemos mencionado, no pueden gozar de ningún procedimiento de perdón legal, amnistía, etcétera,
indultos, sobreseimientos, perdones, etcétera, solo que habría la posibilidad de un sobreseimiento. No. Si hablábamos pues del tema de la imposibilidad bajo la jurisdicción universal de que se decretasen amnistías, se dieran indultos, se dieran sobreseimientos políticos o militares, como fue el caso del golpe del año 92, de los golpes del año 92, y en Venezuela, y también ese perdón judicial al culpable, al condenado, ¿no? Solo que habría la posibilidad del sobreseimiento al inocente. Previo al debido proceso con todas las garantías. Entonces, una cosa es dar garantías para poder enjuiciar un hecho de esta naturaleza, las garantías del debido proceso, de la presunción de inocencia, del derecho de la defensa, todas estas cosas que ya conocemos, pero otra cosa que está prohibida bajo la jurisdicción universal es esos perdones políticos, las amnistías, los indultos, el sobreseimiento político o militar y naturalmente los perdones a los culpables, ¿no? El séptimo principio de la jurisdicción universal es que una investigación, cuando haya que decidirla, cerrarla, debe tomarse únicamente el fiscal, obviamente, sujeto al debido examen judicial, los tribunales de control. En la Corte Penal Internacional existe la Sala de Cuestiones Preliminares, ¿verdad? Y esto no puede menoscabar la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal para la investigación. En tal sentido no puede haber injerencia política, injerencia de ningún tipo, y su criterio tiene que ser exclusivamente forense, jurídico. Octavo, las leyes nacionales deben exigir a la autoridad del país que ejerza la jurisdicción universal para investigar los delitos y si hay pruebas admisibles suficientes iniciar acciones judiciales sin esperar a que una víctima o una persona con interés suficiente en el caso presente de una denuncia. En otras palabras, proceder de oficio. El noveno principio, vamos a apurar un poco en razón del tiempo. Las leyes nacionales deben garantizar que el juicio se celebrará sin demoras y con las debidas garantías de estricta conformidad con el derecho internacional y las normas internacionales sobre juicios justos. Esta es una noción bien importante, que no solamente el debido proceso debe ser justo, sino la sentencia debe ser justa. Por eso en Nuremberg, por ejemplo, hubo absoluciones a personas inocentes. Y un sobreseimiento para el caso de Krupp, quien estaba enfermo mentalmente, estaba ya demente, pues, ¿no? Entonces, bueno, debe permitirse a las organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que asistan a juicios en calidad de observador. Estas son las... Esto es muy importante porque serían controladores. En el juicio de Adolf Eichmann fue muy importante que no fue un organismo intergubernamental, fue una ONG, sino que fue nada más y nada menos que la... RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho,
una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.